están? Sean todos bienvenidos a un nuevo domingo aquí en el canal de Mobile Esports. Hoy vamos a tener una conversación sumamente entretenida para todos quienes están interesados en saber qué está sucediendo con la escena nacional de los esports. Obviamente para ello tenemos dos grandes invitados y vamos a ver qué visión tienen desde el lado de la publicidad y desde el lado de la psicología, y para ello le damos una gran bienvenida a JP Howard y Rocío Mieres, que ya nos están acompañando esta tarde de domingo. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás, JP? Un gusto tenerlos acá en el canal de móvil. Un gusto estar. Gracias por la invitación. Lo ¿Cómo mismo estás, digo. JP? ¿Cómo estás? Oye, Muy vamos a bien. poner un poquito de música, no sé si ahí lo están escuchando, pero de todas maneras aprovechamos de saludar también a quienes se están uniendo al chat, obviamente a quienes se van a estar uniendo durante esta hora de Just Chatting, de conversación. Y por supuesto vamos a estar conversando, como yo decía hace algunos minutos, de qué es lo que está pasando con la escena nacional. Porque durante la pandemia sabemos que los videojuegos fueron un boom, fueron una escapatoria, fueron obviamente el momento, yo. Que antes, si bien pasaba, ¿cierto? Ahora era mucho más evidente. Entonces, fue una tremenda oportunidad, la De verdad. hecho, como tú dices, fue una gran oportunidad. Yo también me imagino, Rocío, de parte como desde el mundo de la psicología, bueno, tú también eres especialista en el mundo de los videojuegos, sabes muchísimo también sobre cómo también esto impactó de una manera negativa, pero también muy positiva a todos quienes utilizamos muchas veces los videojuegos como forma de escape, pero también a una industria que todavía acá en Chile quizás está un poquito en pañales. Ya, sí. O sea, dándole los datos duros, se estima, por ejemplo, que ya para el año 2024 haya más de 577,2 millones de personas en audiencia solo. Esto está creciendo un montón. Durante la pandemia hubo toda esta pelea así como ya, pero Organización Mundial de la Salud, Ujú. decídete. Ya nos habías metido un poco de miedo con esta adicción a los videojuegos, que Claro. entre comillas suele estar mal entendida lo que significa una adicción a los videojuegos. Digamos que menos del 5% de quienes consumen, que son de por sí la mitad de la población mundial con acceso a Internet, genera realmente una adicción, pero al mismo tiempo saca este tema del play together, Claro. como juguemos separados pero juntos, como un sustituto funcional a la presencialidad que genera la problemática de la pandemia, que es como estemos en contacto aunque no físicamente, y eso ya hizo que por lo menos en comparación al trimestre anterior de cuando parte la pandemia haya una diferencia, dependiendo de qué es lo que vayamos viendo, entre 300% y 15%. Que 15% suena poco, pero tenemos que contar que ahora la gente está jugando efectivamente más desde la casa, se cambia desde el celular al PC Ujú. o la compra de consola. Digamos que tratar de conseguir una Nintendo Switch ahora sigue siendo difícil. O imposible, más No es bien. posible, por ahí va, Eh, sí. exacto, entonces empieza a dar esto y también es el momento de los eSports porque los que hemos trabajado en esta área, estaba un montón de rato de, no, pero si se puede, si no, si es deporte, si tiene todas las cosas como buenas, sin ocultar como las malas dentro de lo posible. Igual uno hace un tema de marketing con esto. Y no te dan la oportunidad, y no te dan la oportunidad, y no te dan la oportunidad, y dentro de todo la pandemia llegó a ser como una prueba de fuego, y que es como, sí, pues que podemos hacer comunidad, mantenemos temas de salud mental, empezaban a mostrar un montón de todos estos estudios que dicen, por ejemplo, sobre todo en hombres, que jugar videojuegos baja los síntomas de ansiedad y depresión, sobre todo en los casos más severos. Entonces empezó a dar la posibilidad de tener una conversación real. Si es eso como, más allá de, soy súper fan y no, ay, es que los Nintendo, recordemos, yo soy de la generación donde eran satánicos, partieron siendo satánicos. Así que, De Tal hecho, cual. hay harto tema ahí que podemos ir tocando, sobre todo algo que siempre se habla del mal término usado, por ejemplo, adicción, que ese es un tema que muchas veces lo hemos escuchado y mal usado en medios tradicionales. Ahí vamos a tener también como un tiempito como para ahondar en eso. Pero también me gustaría preguntarle a JP por el tema más como del marketing, de la visión que tú tienes, porque tú ya llevas trabajando en esta industria muchos años, tú eres publicista. Tú has estado siendo parte de agencias y ahora tienes tu propia agencia dedicada al gaming.
¿Cómo ha sido ese proceso de decidir finalmente y de entender que los videojuegos y los esports son algo que llegaron absolutamente para quedarse y hacer eso tu carrera? Lo hemos hablado con deportistas electrónicos, lo hemos hablado con entrenadores, jugadores profesionales, pero ahora del lado del marketing, ¿cómo fue tomar esa decisión? Mira, es divertido lo que comentas porque esto de alguna forma ya pasó antes, ¿ya? Ya pasó antes, hace 10, 15 años atrás. Cuando yo recién partí trabajando en publicidad, yo me metí en esta cosa que se llamaba marketing digital, Ujú. ¿ya? Donde eventualmente los clientes te decían, no, Internet es para los cibernautas. Claro, ¿qué es eso? Así Los como... cibernautas, ese es el término, ¿ya? Solamente los ñoños ocupan internet, ¿ya? Y vender publicidad digital era súper difícil. Pero señores, muy, muy difícil. De hecho, decían, ¿por qué voy a consumir medios digitales, redes sociales, si en verdad las marcas no están ahí? ¿Ya? Y en verdad fue todo un tiro de afloje que duró bastantes años hasta que efectivamente apareció esta rama de marketing digital, redes sociales con el marketing, y los clientes efectivamente dijeron, ¿sabéis que efectivamente tiramos por ahí? Y hoy día, de hecho, hay más inversión publicitaria en digital que en offline. Entonces, Absolutamente. claramente funcionó. Entonces, hoy día estamos con una segunda ola, ya que pasó lo mismo con el tema de los videojuegos. Ya estamos en ese momento de la historia. O sea, podríamos decir que me metí la pata a los caballos 2 veces. ¿Ya? Entonces, hoy día, claro, efectivamente, fundaba una agencia, ¿cierto?, que se dedica solamente al gaming y los esports, desde la área del marketing, ha sido difícil, sí, ha sido muy difícil, ya que vender a los clientes esports es complicado, porque te vas a encontrar con tres tipos de clientes. El cliente que efectivamente no sabe de esports, Ujú. que tienes que estar ahí, hablarle, convencerlo, etcétera. Está el que efectivamente sabe de esports, ya que obviamente es mucho más fácil y está el más peligroso de todo, ya, ¿Cuál que es es el ese? que, el que cree que sabe de esports. Ah, sí, por supuesto. El que cree que lo ¿Ya? sabe todo. Entonces, ese tipo de cliente es súper peligroso porque ya tiene una idea súper preconcebida, ¿cierto? De que no, no, mira, la audiencia de los esports es de 18, 15 años, no, 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 las mujeres no juegan esports, no, no, entonces sacarlo de ahí es súper difícil, Claro. ¿ya? Y no, en verdad es súper difícil, no se lo recomiendo. Pero lo bueno es que justamente con la pandemia pasó algo que ese mismo cliente que quizás no conocía mucho los esports, estaba jugando esports, estaba jugando con sus amigos, volvió a tomar el control. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, empezó ya a entender un poquito lo que está funcionando, ¿ya? Y empezó a entender el tema de las inversiones correctas, ¿cierto? Para que efectivamente esto vaya para arriba. Entonces, funcionó, sí, la pandemia nos jugó a favor, sí, efectivamente. Y el panorama que se viene del marketing asociado a los videojuegos, hoy día podemos decir que efectivamente hay una muy buena proyección a diferencia de 5 o 6 años atrás. Qué maravilla. De ¿Ya? hecho, ahí Chris Infected dice, el que cree que sabe y sus amigos le creen, a propósito de este cliente Sí. peligroso que habla JP. Porque es verdad, hay mucha gente en la industria que cree que sabe, que lamentablemente no tiene los conceptos correctos y que además se utilizan. Y también se habla mucho de los vendehumos, que eso lo hemos conversado Oh, también sí. con jugadores profesionales, con coach, que al final todo ha sido, pero es parte finalmente del crecimiento de la industria, de encontrarse con lo bueno y con lo malo. Y de hecho también eso es parte de lo que la psicología hoy en día y que a mí me parece súper interesante también está atacando. O sea, vemos ahora expertos de psicología en esports, en videojuegos, que las gaming house es parte fundamental tener un profesional de la psicología, Rocío, porque el tener una salud mental obviamente equilibrada y sumamente sana es parte también del desarrollo profesional de estos jugadores, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que, bueno, los eSports actualmente están pasando un proceso que es lo que pasó, por ejemplo, en los años 80 el fútbol, que es la profesionalización en serio, que es más allá de somos unos amigos que tenemos un nick, Claro. jugamos todos los fines de semana y nos va relativamente bien. Ah, papá, mamá, esta podría ser mi carrera profesional. Y lo que significa profesionalizarse, que de repente también es empezar a abrirle la puerta a profesionales de otras áreas, que es como, no estoy viendo esto solo como jueguito, sino que de verdad déjame aportarte desde lo que yo sé, que también genera de repente una cierta como reticencia, Sí, que yo creo que ahí JP lo cacha. Sí, sí. sí, Entonces, sí. Oigan, chiquillos, y déjenme interrumpirlos para que no se me vaya justamente ese punto, que es de la profesionalización, porque Mm. eso es algo que se habla siempre y yo creo que muchos, y me incluyo de repente, no entendemos muy bien hacia dónde va ese concepto de profesionalizar los esports, en este caso netamente los deportes electrónicos y en la escena nacional chilena. Entonces, la pregunta va para ambos, para JP y para Rocío. ¿Qué consideran ustedes
qué es la profesionalización de los esports y qué le vendría faltando a la escena nacional como para realmente, como yo le decía antes, salir de esta etapa de pañales y ya estar gateando, caminando y corriendo eventualmente, y quizás que va a ser también una transición sumamente rápida. ¿Puedo ir yo primero? Sí, por Rocío Cachipún, supuesto. ya, por favor, Ah, Rocío. Eh, lo que pasa es que yo considero que la profesionalización de los eSports empieza a considerarse el tema desde los jugadores, que es, esto tiene un horario de trabajo. ok. Tú ya no estás jugando, aunque tu trabajo sea técnicamente jugar. Ujú. Eso significa que tienes que preocuparte de tu alimentación, preocuparte de los hábitos, eso significa que tienes que entrenar, que tienes que preocuparte de cómo van, es como voy bien, voy mal, estoy estresado. Claro. Y es complejo porque la mayoría de los jugadores entran igual que los jugadores de deportes tradicionales en un pick muy joven, Ujú. sobre todo en los juegos más populares. Entonces tienes una edad donde tienes 16, 25 años, que es Claro. como un tope. O sea, cada vez hay jugadores más viejos, pero ahí está como el gran número de los jugadores Así y es. es como lograste llegar o no, porque después empieza a ser más cuesta arriba, Ujú. que es cómo coordinas con tus papás, cómo coordinas tu trabajo, el colegio y cómo coordinas tu oficio ahora, que es ser jugador competitivo o generador de contenido. Que no es solo sentarse a jugar, es más complicado que eso. Después es el conseguir los espacios y el financiamiento. Que recordemos que los eSports, uno dice los premios, se mueven mucho más por los sponsors que por los premios, por la gente que te ve. Entonces también es una doble pega entre ser como influencer y deportista. Ujú. Entonces eso también significa que profesionalizarlo hay que cuidar mucho más lo que uno hace, lo que dice, como todas esas cosas, que es como lo mínimo son el tema de los garabatos, lo mínimo es el tema, por ejemplo, de que no te vean consumiendo mucha energética, por favor, que no te vean fumándote un pito, porque también empieza a haber niños y padres y estamos en un escrutinio mucho más rápido. Después, como que las gaming house no sean solo una gaming house de nombre, que es nuevamente, no es solo un grupo de amigos con poleras y con un logo, sino que es como que estén los espacios, es como están los periféricos, porque esto es como cuando el artista dibuja, es como, sí, uno puede dibujar con cualquier lápiz, pero cuando uno ya es en serio, igual el material Claro. se le diferencia. El internet, tienes a alguien, por ejemplo, que este cabro está ansioso, está deprimido, como está el tema en su casa, está comiendo saludable o está comiendo pura comida chatarra. Y de ahí en adelante, ¿qué significa, por ejemplo, torneos que no sean, por ejemplo, el torneo que lo hace el mismo equipo, entonces Ujú. casi me llevo la pelota, que se cumplan los contratos, que eso ya es Eso. un tema difícil por el tema del financiamiento mismo. Esos son los pasos como duros. De repente uno dice que Chile reconozca los eSports como deporte profesional. Bueno, eso va a pasar cuando uno esté un poquito más ordenado en esto otro, que ya empieza la separación un poco de lo que es hobby, es amateur, sin entender amateur como una mala palabra, sino que es como amateur. Y ya profesional. ¿Y qué significa profesional? Profesional de repente significa que tú estás 8 horas solo enfocándote en eSport. Exacto. No es 5 minutos una partida rápida, no, y es revisar y recibir críticas, trabajar frustración. Es más allá que solo como las luces, las LED y el humo, como y el cosplay. Claro, exactamente, como bien decía Rocío ahí, es mucho más que solo jugar. Hay todo un equipo detrás y que eso es sumamente importante y que por lo mismo quizás muchas gaming house también han fallado en el camino porque no han logrado como encontrar el equilibrio. Pero desde el lado del marketing, por ejemplo, JP, que de hecho en el primer capítulo que nosotros tuvimos de Just Chatting, tú estuviste ahí también aportando en el chat, hablando también del tema Sí. de las marcas, de la gente, de los sponsors, de los premios, de la importancia también de la inyección de recursos monetarios para obviamente este mundo, este ecosistema finalmente. O sea, definitivamente, o sea, yo creo que de hecho, Dani, el hecho de producción haber elegido a la Rocío y a mí para hablar de este tema es espectacular, porque justo lo que yo no iba a hablar, lo está hablando la Rocío, ya, porque Maravilloso. es maravilloso. Pero efectivamente, cuando hablamos de profesionalizar, ¿cierto?, los esports o el gaming en general, yo creo que es vernos, ¿cierto?, ya más como una empresa, ya creo que por ahí va el término de lo que también es profesionalizar, ¿cierto? Yo no voy a ir a buscar un sponsor porque la marca me tinca o me cae bien, ¿cierto? Sino que efectivamente, ¿cómo voy a ir a buscar sponsorship? ¿Qué le voy a ofrecer yo a las marcas? Entonces, uno de los grandes problemas que hay en Chile y Latinoamérica y en la región en general, ¿cierto? Es lo que me ha tocado ver, ¿cierto? Que es la poca empatía comercial.
¿Qué significa la ¿Ya? empatía comercial? ¿Ya? La empatía comercial es que generalmente llega un equipo de eSport. A mí me ha pasado porque yo generalmente pido dossiers, ¿cierto? A Ujú. mí, bueno, trabajé muchos años con Omen, ¿cierto? Me llegaban dossiers de todos los equipos. Y claro, te llega este dossier, tú lo ves, hola, soy tal equipo, tengo todos estos premios, he hecho esto acá, ¿cierto? Y tu marca puede estar aquí, aquí o acá. Y eso es, ¿ya? Lamentablemente estamos en un momento en que las marcas, si bien saben un poquito, ¿cierto?, lo que son los esports, ¿cierto? No les interesa tanto el tema de la competitividad de tu equipo deportivo, ¿ya? Es súper triste lo que voy a decir, pero efectivamente es así. Ellos quieren ver cómo mi marca va a estar favorecida, ¿cierto?, trabajando conjunto a la tuya, ¿ya? Entonces, ese dossier tiene que ir también con cómo es mi marca, qué Claro. tiene mi equipo de esports, cuáles son mis valores, ¿Cuál ¿cierto? es mi Y todo. visión finalmente? Exacto, porque al final una marca va a decidir trabajar contigo porque efectivamente tienes algo que decir que puedo decirlo con tu marca. A mí me pasó que, bueno, yo empecé a trabajar con el tema de los auspicios hace muchos años atrás. A mí me tocó trabajar con Manchester United, ¿cierto? Y Castillo del Diablo, cuando recién partió esta mezcla, ¿cierto? Este super equipo con esta marca de vino. Y claramente ahí aprendí mucho que efectivamente por qué el Castillo del Diablo estaba con esta marca y no con otra, por el tema del diablo, el tema de la competitividad, ¿cierto? Los valores tradicionales y de innovación que tenía esta marca. Entonces, falta un poquito esa parada para que efectivamente la marca diga, ah, ya, me funciona. Es Y como también para... ese valor agregado que nosotros, los diseñadores, hablamos de cuál es mi valor agregado, cómo es mi Claro. proyecto, ¿cachai? Más interesante finalmente que el de al lado. Porque sabemos que equipos de esports, ahora a mí me encanta ver como la cantidad de grupos que se han transformado en equipos y como decía Rocío, ya están pasando más allá del grupo de amigos que se juntaron a jugar, Oh, sino que están formando empresas, se están formando obviamente gaming houses. De hecho, ahora se van a formar varias más que ya se, acá cuando, bueno, por ejemplo, Riot se fue de Chile, todas las gaming house casi que desaparecieron. oh, Pero oh, ahora, obviamente, como también siempre hemos dicho, Riot le abrió, siento yo, una gran ventana y una gran puerta a otros deportes electrónicos, se están atreviendo finalmente las marcas y también los equipos a profesionalizarse. es que Yo, justamente eso. que yo creo que ahí hay un equilibrio que es raro entre, por ejemplo, hay marcas que tienen mucha visibilidad, pero no necesariamente como son las que dan más premios, si es que es lo que te interesa. Por ejemplo, Counter-Strike puede dar premios más altos que Valorant de repente, Ujú. pero de repente, pero está la visualización. Y creo que muchas gaming house, en esto como de perseguir el sueño, se ultra especializaron y cuando les Mm, quitaron el piso fue crisis, que Claro. significa o evolucionas o te mueres. Y eso significó una nueva complejidad en el campo que es como ya, ¿cuántas escuadras tengo y de qué tengo? Y cómo sé que una escuadra es buena y no solo lo tengo así para decir, Oli, tengo escuadra. Claro. que hay un tema, o sea, creo yo que los equipos de eSport tienen que estar súper claro. Una cosa es el área de competitividad, ¿cierto? Y otra muy distinta el área de marketing y contenido. De hecho, muchas de las gaming house de afuera, ¿cierto? Efectivamente tienen un área de marketing, porque son una empresa. Yo creo que ahí también hay un gran problema, o sea, generalmente los equipos de eSport, claro, tenemos un community manager, hacemos contenido divertido, simpático, pero a veces me pasa, quizás acá estoy equivocado, que siento que no hay una estrategia, ¿cierto?, a seguir para que de alguna forma la marca diga, ah, ya, puedo cumplir mis objetivos, porque esa es la otra. Una marca te puede querer visibilidad, ¿cierto? Que efectivamente la gente sepa que está la marca jugando con, te puede pedir conversión, te puede pedir un millón de cosas. Entonces creo que es súper importante tener a alguien del equipo interno del equipo de eSport que pueda traducir esta información, ¿cierto? Y pasársela a la marca, ¿ya? Creo que muchos de los equipos de eSport están fallando justamente en eso, ¿ya? A mí me pasó que yo cuando trabajaba, por ejemplo, en Isurus, ya que sí, también me tocó trabajar con Isurus, el tema yo era la persona que veía todo el sponsorship con Omen, ¿ya? Entonces, claro, Omen necesitaba tal cosa, me decía a mí, yo iba a Isurus necesitamos esto de acá, grabemos tal cosa, etcétera. Y por ejemplo, yo no puedo decirle a un jugador, oye, jugador, tú hoy día vas a ser influenciador. No, pues tú jugador eres jugador, ¿ya? Tengamos influenciadores en tu gaming house para que efectivamente podamos hacer ese tipo de contenido. O si vamos a grabar comerciales, que no sea el momento que están compitiendo. Entonces hay que hacer un equilibrio entre lo que es contenido y entre lo que es efectivamente la parte competitiva, ¿ya? Y creo que eso estamos fallando. Y también hay otra cosa que es importante, que es conocer tu audiencia. ¿Por qué? Ujú. Muchas veces me pasa que, no sé, pues llega una docente de un equipo y dice, hola, quiero esta marca, etcétera, y te muestran los números y te das cuenta que, no sé, pues el público está, no sé, tiene un 80% público argentino y Claro. un 30% chileno. Y van a la marca chilena. No, pues, anda a hablar de esto mismo con tu marca en Argentina.
¿ya? O de repente van a la TAM, ¿ya? Jurando que la TAM es más grande que el mismo país. Y efectivamente, por nombre sí, pero los presupuestos no son tan así. O sea, generalmente los presupuestos, cada país tiene su propio presupuesto, ¿cierto? Y no es que la TAM tenga el presupuesto de todos multiplicado por Claro. la cantidad de números, ¿cachai? Entonces, tenéis que saber súper inteligente en a dónde, con quién vas a hablar. Porque si yo hablo con la TAM, ¿cierto? El de Chile va a decir, oye, pero ¿para qué le va a decir que sí? Sí, ¿por qué yo a Chile le voy a decir que sí si va a hacer mi trabajo con mi presupuesto? Prefiero que lo haga con el presupuesto de otro más. Entonces hay que ser súper inteligente a quién le vas a pedir auspicio y quién le vas a presentar a la marca. Sí, pues de ¿Ya? hecho eso es sumamente importante finalmente y yo creo que ahora los equipos lo entienden mucho mejor que antes, porque yo también Mm, recuerdo haber visto algunas pedidas como de marca hace muchos años y que era así como, no es como la manera correcta finalmente de ir haciendo ese paso a paso, pero de todas maneras se ha ido aprendiendo. Y se ha ido aprendiendo de todas las aristas. O sea, nosotros, por ejemplo, los que comunicamos, la parte de la psicología, la parte también del marketing, y por supuesto todos hemos ido aprendiendo. Pero también hay algo que a mí me gustaría preguntarles, que son como el lado B. No voy a hablar del lado negativo, pero sí como el lado quizás que muchas veces, por ejemplo, las marcas tienen temor a ingresar a los videojuegos, a los esports, que también los padres, como decía Rocío anteriormente, que yo les decía que habláramos también de este tema de la mal usada adicción mm. en términos de los videojuegos. Eh, ¿Cómo podríamos, por ejemplo, educar? Porque al final es esa la palabra, yo creo, que es cómo educamos nosotros desde nuestras distintas aristas, desde nuestras distintas áreas, a nuestro público objetivo finalmente. Rocío, por ejemplo, desde el lado de la psicología. ¿Cómo lo hago yo siendo una persona, no yo claramente, no Daniela Pino, sino que un X que es muy bueno jugando, por ejemplo, y que veo que mis papás están muy reticentes a dejarme avanzar? ¿O cómo lo ves tú, JP, a una marca que todavía tiene miedo a entrar porque la verdad no entiende y además ha tenido malas experiencias con los vendehumos, los que creen saberlo todo y lo que finalmente solo fue como un periodo, de hecho, de un par de años donde las marcas no querían participar por lo mismo? Sí, de hecho, ahí, si puedo tomar yo primera Ujú. palabra, el tema, efectivamente, hay mucha marca que está asustada y está con terror porque tuvo una muy mala experiencia, como dices tú, Sí. ¿ya? Y una mala experiencia, y el problema es que no fue barato esa mala experiencia, ¿ya? Entonces, muchas veces eso nos ha pasado, que llega una marca y dice, pucha, de gaming, ¿sabéis que no sé, y te dice, tengo monedas, y te las muestras, y tú, ya, hagamos algo para que efectivamente te quite el miedo, ¿ya? Y se lo mostramos, le encanta, pero después no lo quiere repetir, ¿ya? Porque las marcas de alguna forma hoy día no están entendiendo, y eso también es problema nuestro como agencia, ¿cierto? Y los que trabajamos en esto, que piensan que es como si fuera una activación X de una marca. Ah, hacemos esta activación, chao. No, pues el tema de gaming, los esports, así como cualquier deporte, es constancia, hay Eso que hacer mismo. un hábito de consumo, ¿cierto? Si vais a hacer un torneo, ojalá que ese mismo torneo lo hagáis todos los años, o que genere una liga o algo. Y las marcas aún no se están atreviendo a eso, porque como que no saben lo que va a pasar, porque piensan que hoy día invertir en gaming y esports es porque, como estamos en pandemia, no podemos hacer cosas presenciales, metamos el plata a esto. Pero no sabemos si el próximo año se va a poder. Entonces, entonces mejor, ¿cachai? Entonces no están 100% asegurándose de que efectivamente esto va a ser a largo plazo. O Ya, sea, yo creo de que eso es todas una... maneras, ese es ¿Mm? un temor que nosotros aceptamos que también Ujú. fuimos culpables de provocar esos temores, Rocío, también Exacto. porque ha pasado mucho durante estos años. Sí, yo creo que ahí es complejo porque, bueno, yo me dedico mucho a lo que es la difusión científica al respecto y comunicar estos temas siendo socióloga y dedicándome a investigación y me he topado con un montón de colegas alrededor del mundo, principalmente LATAM, con respecto a lo que es videojuego. Mm, De partida, hay como dos aristas en general cuando pasa de gente que no consume videojuegos y ve Ujú. a sus hijos consumir videojuegos o sobrinos o nietos, que es, por un lado, está la gente que es reticente al cambio, entonces es mucho más propensa a echarle la culpa de todos los males de la existencia a lo que es nuevo, Claro. cuando hay problemas que son estructurales, culturales y sociales. Por ejemplo, cuando te dicen es que los niños con los videojuegos se ponen violentos y se vuelven sociópatas, y tú revisas estudios y estudios y experiencias y escuchas la historia y es como, no fue el videojuego, claro. sino lo que hay es que hay una normalización de comportamiento antisocial y normalización, por ejemplo, de la violencia en este espacio.
Entonces te dicen, no, pero este estudio que escuché o esta persona que escuché en el matinal dice que los videojuegos es como darte un shot de heroína y Así, no, causa fue horrible. problemas violentos. La gente violenta ve Lo recuerdo. videojuegos. Sí, todos recordamos, fue horrible. Y tú ves y dices, no, 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 no. Acá, así como desde la ciencia, hay un proceso de que efectivamente hay gente que tiene un comportamiento antisocial en el gran espectro de la palabra, que tiene un consumo problemático de videojuegos, pero el problema no es el videojuego. Es Ahí- como, es como el nitpicking, un poco como los antivacunas, es como tengo esto que dice, y es como, no, 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 mira, todo esto te dice lo contrario. Claro. pero te has fijado, Rocío, que de repente esto pasa con todas las cosas nuevas. El Sí, que, Sí. el que usa skate también es más propenso a las drogas. El que, no sé, pues el yo que digo que esto es como la televisión, la radio, tipo, el radio y el divorcio. tal Todos cual. fueron la culpa del fin de la sociedad. Tal cual. Entonces, es una curva que efectivamente, claro, al gaming le pasó, porque claramente es entretenido, ¿cierto? Y claramente está creciendo un montón. Y así como mañana va a aparecer algo distinto, igual entretenido, ¿cierto? Distinto al gaming, lo más probable es que lo van a satanizar por lo mismo. Entonces, Exacto, es lo que es más fácil echarle la culpa. claro, De hecho, Por otro lado, ujú, también tenemos, por ejemplo, gente de la comunidad LGTB+, o personas que prefieren generar comunidades online en donde se sienten mucho más como entendidas y Claro. empatizadas cuando tienen otros espacios, por ejemplo, en su casa, el ambiente, vamos a ocupar la palabra tóxico porque es lo más fácil, aunque no me gusta mucho ocuparlo como adjetivo. Entonces de repente digan, no, pero es que mi hijo quiere puro jugar y no quiere hablar conmigo. Y es como, ¿usted se ha Digo, dedicado a tener una relación con su hijo? Exacto, No, de es que se hecho, dedican a los videojuegos. ¿Cuándo debo hackearle el celular y apagar el computador? Es como, te voy a tenga, cortar el internet. si es no, como, no, es tenga terrible. una relación con su hijo. Eso es lo que lo soluciona, pero tengo una relación, no así como... Yo lo he discutido muchas veces, que es como el papá está con el celular, alegando que el hijo está jugando en el celular, el papá no lo pesca, y la interacción es, ¿cómo te fue al colegio? ¿Por qué tenías un 5 y no tenías un 6? ¿Quién es Claro. fulanito? Y es como, eso no es tener una relación con los hijos. Exacto. No, ahí hay un tema como que de hecho podríamos estar hablando muchísimas horas Sí. del problema de comunicación, que yo creo que Sí. de alguna u otra forma todos lo hemos vivido. De hecho, Cibercaya dice, por ejemplo, a propósito de lo que Ujú. decían Rocío y JP, una activación no se convierte en un ecosistema, lo que decíamos que tenía que tener continuidad el tema de las marcas. Por Dice, favor. sin considerar que hoy es más fácil culpar a los juegos antes que preocuparse de tu hijo. Es más fácil pasarle plata o SLP para que compre skins que sentarse al lado de él y lograr entender qué es lo que le divierte un juego o por qué juega directamente eso. Es más fácil culpar a entender. Cibercaya lo dice con propiedad porque él es padre. Entonces, en el Sí. fondo, y es un padre que es jugador y su hijo también. Entonces, en el fondo, claro, quizás ahí hay una conexión mucho más simple porque es un padre joven que juega y que entiende, porque también pasó lo mismo con sus padres, pero la mayoría de nosotros tuvimos padres, en mi caso no, mi mamá nos dejaba jugar, no nos cortaba el internet, pero sí hay muchos padres y sobre todo padres de jugadores profesionales hoy en día que en algún momento no podían entender por qué sus hijos estaban prefiriendo el juego versus los estudios. Entonces ahí, de hecho, Rocío, tú hablabas como de este equilibrio, pero también la importancia de la comunicación, que es un pilar fundamental en cualquier tipo de relación. Entonces ahí se da un poco, es difícil. Por ejemplo, yo estaba estudiando para otra entrevista que me hicieron en otro lado, pero que el dato sirve. Hay después como dos corrientes. El papá que piensa que es porque es videojuego o el adulto que piensa que porque es videojuego es infantil. Un poco lo que pasó con Ujú. el anime allá por el 2000, 2010. Que es como, no, tenía contenido para adultos, no porque está animado y fueron bonitos significa que es infantil. Y de repente uno habla con ellos como, sí, hay juegos que son para niños y por algo tienen las chorrocientas etiquetas que tienen los juegos y todos los avisos y todos los pases de seguridad, pero son los adultos que le pasan contenido no apropiado al chico y después no, la culpa es videojuego y es como, no. Y, por ejemplo, sabemos en las generaciones más jóvenes que el primer acceso a videojuegos se da cerca de los 3 años, que es papá gamer jugando con la guagua, así en el regazo y todo cute. Pero entonces tenemos papás que es como que los prohíben y no entienden y no, es casi como carrera tradicional, tú eres abogado, ¿cómo vaya a ser gamer? Pero de repente hay papás que de verdad es como, ya, pero ¿cuál es la diferencia entre ser un jugador de contenido? ¿Qué significa ser un pro player? ¿Cuándo me tengo que empezar a preocupar de verdad de que esto podría como no ir por ahí? Y ahí uno dice, mira, ¿sabéis qué? Mira, estos son contratos, te puedo derivar una persona que sabe más de esto. Y hay otros que es como, no, yo quiero que mi hijo súper juegue porque ahora ser youtuber y streamer es Claro, la la carrera lleva. del futuro. El negocio.
Y aparte de eso, va a jugar, entonces va a aprender de tecnología y eso le va a asegurar un puesto en una buena universidad en un tema de ciencias y matemáticas. Y es como, no, o sea, me gusta su fe en el tema, pero esto tampoco funciona así. Claro. Entonces, pero bueno, esto lleva 30 años. Básicamente, estamos como aprendiendo a tener una buena como convivencia con esto, que es como, sí, hay consumo problemático, hay juegos que no son para niños, pero no es como, la gente tiene capacidad de reflexión y analizar de qué es lo que le está pasando con los juegos. Oye, Hay gente que dice, JP. ¿sabes qué? Ujú. No. JP, y por ejemplo, y también lo mismo para Rocío, ¿qué parte nosotros cumplimos? ¿Qué rol cumplimos nosotros también como comunicadores, como psicólogos, sociólogos, parte de la publicidad, del marketing? ¿Cuál es nuestra responsabilidad finalmente también de nosotros hacia también al público, hacia las marcas, hacia la sociedad en sí? Porque nosotros somos quienes finalmente llevamos y comunicamos estos productos, sea en el área que tú trabajes, pero ahí, por ejemplo, lo que decía Rocío, claro, hay chorromil como pareles, así como marcas donde dice, lo que decía en el comentario, niños de 7 años jugando GTA. Sabemos que quizás muchos de nosotros jugábamos juegos que claramente, mi primer juego claramente no era para niños el que yo jugué. En ese momento, en los años 90, no teníamos el tema de la rotulación, Clasificación. la Exacto. clasificación finalmente de videojuegos, pero ahora sí hay una gran responsabilidad de parte de todos quienes trabajamos en la industria. ¿Cómo lo ves tú, JP, del parte de la publicidad y el marketing? O sea, Rocío dijo algo clave, ¿ya? Dijo, han sido 30 años, ¿ya? Y creo que ese número pasa algo muy interesante. Muchas veces alguien dice, no, el gamer es chico, etcétera, y ya ahora adulto no le debería gustar los videojuegos, ¿cierto? Pero tú piensas para atrás y ya, el primer juego fue, no sé, X juego, ¿cierto? Yo jugaba Mario, por ejemplo. Hoy día tengo 37 años, sí, soy muy viejo, más viejo que todos ustedes. No, no hables de vejez, por favor. No, Ya, JP. por ejemplo, yo sigo jugando, po. O sea, Mm. de alguna forma el videojuego evolucionó conmigo, ¿ya? Porque soy la primera generación de gente que jugaba, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, como dices tú, aparecieron estas rotulaciones, de alguna forma ya los juegos empezaban a hablar de otras cosas. Antes, efectivamente, el juego era más jugar, no tanto texto, no tanta filosofía, no tanto tema actual, ¿ya? Evolucionó un poquito el videojuego. Entonces, por lo mismo, hoy día nosotros, jugadores, ¿cierto? Cuando éramos chicos, hoy día ya profesionales, nuestra misión, como bien dices tú, es informar a la gente, hacer cosas. Hace un par de años atrás, yo tengo un amigo que es psiquiatra, ¿ya? El doctor Kuro Gamer, que nos debe Ah, estar sí, viendo, sí, el doctor Kuro. ¿ya? El doctor Kuro Gamer, ¿cierto? Psiquiatra. Y yo lo invité a un espacio justamente a hablar de esto, ¿ya? Y pasó algo súper extraño esta conversación, que muchos papás se empezó a meter, ¿cierto? A este stream y preguntar cosas asociadas a la salud mental, ¿ya? Y efectivamente, él con su rol, ¿cierto? De psiquiatra, empezó a sacar todos estos mitos que habían, ¿ya? Entonces ahí muchos papás decían, oye, a mi hijo le pasa esto de acá, ¿qué puede ser? Y empezaba a hablar, y muchos papás estaban, oye, muchas gracias, es que ahora entiendo lo que está pasando. Entonces, este profesional que también juega, que también vive, que también sabe de videojuegos, y no porque lo leyó, sino porque efectivamente Lo lo, vive. lo- lo vive, ¿cierto? Está dando su información profesional sobre este tema, ¿ya? Así como también un músico que también juega videojuegos, etcétera, puede perfectamente hacer una charla de cómo la música de los videojuegos hoy día puede ser hasta más importante que una película. Entonces, creo que son los profesionales de hoy día, de nuestra generación, y cuando digo nuestra generación es porque es nuestra generación, ¿cierto? Que tienen que de alguna forma demostrar, esa es la palabra, demostrar, ¿cierto? Que efectivamente el mundo del videojuego y el mundo profesional van de la Sí. mano, pueden hacer cosas en conjunto. Y así al mismo tiempo profesionalizamos el mundo de los videojuegos y el mundo de los esports. Entonces está todo de la mano. Qué Sí. importante eso. Rocío, cuéntame. Yo creo que tiene que ver con un tema de como todos nosotros crecimos y ninguno de nosotros está más mal que quienes no jugaron videojuegos. No, claro. Así que es Creo. como, ya es un checklist. Ir matando de verdad como estos mitos y también significa tratar de aprovechar espacios no necesariamente de nichos para que los profesionales como que estamos trabajando en relación de videojuegos también nos tomemos esos espacios y no aparezca cualquier persona que está tratando de buscar más que nada palestra para y permita decir así como esto es como un shot de cocaína y es como no, los No, estudios dicen horrible. que no Sí. y tomarse ese Horrible. espacio y enojarse y está bien, pero no solo dentro del nicho, el nicho está bien, pero es como nuestra zona de confort, empezar a tomar un poco más de espacio. Y también creo que hay un tema como de sinceridad, que yo lo he conversado con varios colegas, que uno está tan metido en esto que es como el sueño que tú tienes, es algo que adoráis, es parte de tu identidad, lo estáis vibrando todo lo que puedes. Entonces muchas veces uno tiende con ese tipo de cosas a esconder un poco en el discurso
el lado B o lo no bonito, así como tapándole las etiquetas negras al dulce. Ujú. Y Mm. parte del tema de ser profesional significa también decir, es que mira, cuando ya empezamos a cruzar esta línea, esto ya nos corresponde, esto ya está mal, esto ya hay que preocuparse. Y que va desde, por ejemplo, a mí me ha pasado, es como, ya, pero a mí me gusta, mi hijo ve streamers. Y me he dado cuenta que de repente tienen contenido que puede ser súper machista, incel, de ultraderecha, etcétera. Todo lo feo, malo, caca que uno puede imaginar. ¿Qué hago con respecto Claro. a eso? Y tú vas, o por ejemplo, hace un tiempo pasaba en la Gaming House, que era el tema de no se pasen los packs, no corresponde. Sí, sí, sí. Llegaban y te decían, no, pero es que es algo súper tradicional, ¿cómo lo voy a No, hacer? Pero es que si tenías un jugador y lo cacháis haciendo eso, no tiene podés. que caer el reglamento. No, pero es que cómo le voy a revisar a los cabros, las cosas. Ya, esas son cosas como que tenemos que conversar y tenemos que decirle feo, malo, caca, bonque, nunca más. Y que sea algo real, porque si no, igual vamos a ir teniendo los papás y gente que se va a decir, no, es que viste esto que puede ser un caso aislado y realmente un caso aislado, y te lo pone y es como, ¿cómo se lo discutís sin que parezca mula? Claro. Y de hecho, hoy día justamente estaba viendo en Twitter una chica que, a propósito de la toxicidad, no sé si lo viste JP o si lo Lo vio vi, Rocío, horrible. una chica jugando Valorant que recibió unos insultos, pero Otro nivel. es que eran otro nivel de otro chico, no sé si argentino, uruguayo, la verdad desconozco la nacionalidad de estas dos personas. Pero ahí es donde finalmente uno piensa qué es lo que tienen que hacer las empresas, porque si bien Riot ha tomado, en este caso voy a hablar específicamente de esto que leí, si Riot ha tomado todas las medidas finalmente, o ha tratado de tomar las medidas en contra del acoso, en contra de la violencia sistemática, de los insultos, de la toxicidad, también es un trabajo que no solamente tiene que hacer la empresa, sino que, como decías tú, también nosotros como sociedad, nosotros como industria, de educar a estos chicos y chicas también, porque esta violencia no es netamente, se ve más del lado masculino al femenino, pero también hay chicas que son sumamente agresivas en los videojuegos, pero también de la responsabilidad, y nuevamente volvemos a ese tema, la responsabilidad que nosotros tenemos como para acabar y no Sí, normalizar esas cosas. es Lo que que pasa es que hay mucha gente que cree que porque es digital o realidad virtual no es real y Claro, no sí es afecta. real. Está por ese lado y dos, también un tema, yo veo este tipo de comportamiento en lo complicado que es manejarlo, es como no hemos podido manejar los hooligans en el fútbol correctamente alrededor del mundo y vamos a jurar que del día a la mañana vamos a tratar de contener estos hooligans digitales, por así Ujú. decirlo. ¿Qué es lo problemático? Sobre todo cuando tienes comunidades digitales que son tan grandes, no siempre tienes suficientes moderadores o No. gente que entienda que ese comportamiento no es adecuado porque está normalizado en la comunidad, un tema de como de cultura organizacional. Y eso Es gracioso insultar para ellos. Es como, sí, y es como, es parte de lo deportivo, porque tienes que tiltearlo, tienes que flamearlo. Uno no lo ha logrado sacar del deporte tradicional como para jurar que no va a darse en el digital. No, no lo estoy, no es una apología al tema, sino que es como en lo complejo pero, que es. pero yo tengo una duda y una duda grande. JP enojado, ¿ya? JP de modo No, enojado. JP enojado, no. No, pero es verdad. O sea, yo, por ejemplo, estaba en un colegio en donde efectivamente hacíamos deporte, era pésimo, Ujú. jugaba rugby, sí, que no lo crean. ¿Ya? Y si yo ahí faltaba respeto, me decían, oye, ¿sabéis qué? Eso no se puede hacer, etcétera, y me retaban, ¿cierto? Y la pasaba mal y no lo hacía nunca más. Yo cuando estaba en el colegio, y ustedes también, nos enseñaban a escribir una carta, ¿se acuerdan? Era súper Ujú. estúpido. Vamos a escribir carta y Es que todo. yo no me portaba Oye, mal, JP. No, No pero me estaban portaba. esos ok, castigos pero, como pero, Sí, de... pues, del pero, respeto Porque una a hacia la cuestión eso de comunidad. poder voy. O cambiar el sea, comportamiento. Ah. que a eso voy, o sea, te enseñaban a cómo escribir una carta. Hoy día Ujú. los colegios de cómo escribir en redes sociales, cómo escribir un videojuego. Si todos están jugando videojuegos, tiene que haber un ramo que te enseñe qué es lo correcto y qué no es lo La correcto, ¿ya? responsabilidad digital, finalmente. Exacto, o sea, porque hoy día todos consumen redes sociales. En nuestros tiempos no existía eso, ¿cierto? Sí, chiquillos, en nuestros tiempos Fotolog, no existía, no ICQ. existía, no existía Ah. internet en nuestros tiempos. ¿No? A nosotros fue como esta, oh, internet, no, pero efectivamente no existía, entonces no se enseñaba. Tuvimos que nosotros aprender de a poco, el amigo hoy sabéis que se ponía el arroz, esto es así, y empezamos a aprender así. Creo que hoy día, si todos estamos normalizando las redes sociales, porque claramente es algo que todos estamos haciendo, debería enseñarse el cómo comportarse en esta sociedad digital, ¿ya? Sí. Y no sé si está pasando.
Oye, Rocío, y por ejemplo, sobre este mismo tema, porque hablábamos antes de la comunicación de los mismos papás, y no estoy hablando solamente porque la violencia generalmente no viene de tan adolescentes o preadolescentes, sino que de adultos. O sea, los más agresivos son los adultos, gente que incluso sobrepasa los 30 años, que ya realmente es Eh, vergonzosa la actitud oh, Sí. que tienen. oh, Pero tú como amiga, date papá, cuenta. claro, amiga, date cuenta. Pero tú como padre, pensando en un niño de 12, 13 años que obviamente ya tienen la edad según los juegos, por ejemplo, para jugar League of Legends, Ujú. Valorant o otro tipo de FPS, ¿cachai? ¿Cómo me acerco a un preadolescente que ya sabemos, todos pasamos por ese periodo que es súper complejo, uno no quiere que los papás te digan nada, uno cree además saberlo todo de repente? Entonces, también los papás muchas veces pasan por alto este tema de los Sí. insultos, porque tú escuchas, filo, si son niños, están jugando, no pasa nada, Es está que yo todo creo bien. que ahí está el problema Mm, y que no es algo nuevo a lo que me refería. Por ejemplo, yo tengo una hermana que en su adolescencia de repente yo la escuchaba de repente hablar con una compañera de colegio y así como me bajaba así lo que nosotros decimos usualmente el BDM, es como, ¿y con esa boca le estás hablando a una Claro, sí. compañera? ¿Mm? ¿En serio? No, pero si se entiende que es chiste, es que no corresponde. No responde, po. Tenemos en general súper normalizado el tema de una violencia de trato, pero que no importa. Y sí importa. No se trata de que uno ande de santo y no diga garabatos de vez en Por cuando. Si supuesto. perdiste y estáis frustrado y decís samba de canuta, se entiende. Pero ¿por qué tenemos normalizado en empezar con comentarios misógenos, Mm, xenofóbicos? Es como, ahí ya no. Y eso no es algo que se aprenda de los juegos, eso se aprende en casa. Eso se claro. aprende en el colegio, se Ujú. aprende en el espacio en donde uno convive. El tema es que nuevamente en lo digital, y también le pasa a los adultos, todavía no hay una conciencia. Es como, me siento atacado porque lo que me pasa en lo digital, pero no tengo conciencia de lo que yo hago en digital tiene efecto en otros, entonces me lavo las manos, me desentiendo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema con respecto a los papás y el comportamiento de los adolescentes con el consumo de videojuegos. Lamento decir que no hay fórmula mágica. No. Es Pero, como, pero yo ya por me he ahí, frustrado un poco en decir, no, no hay hackeo. Tienes que involucrarte y tener la mejor relación posible con tu hijo como para poder guiar la experiencia de qué hacer, por ejemplo, si después de un match que le dijeron de todo, es como calmémonos, como manejar la frustración y la misma emocionalidad. Y es como, o cuando se ve este comportamiento, el decir un comportamiento que no es adecuado y no deberías tenerlo. Y no solo porque yo lo digo, sino que porque no es adecuado. Y de hecho, muchas veces he leído a propósito de este mismo ejemplo que yo les daba, que hoy día leí en Twitter, que me pareció realmente espantoso, o no, sea, espantoso. espantoso, Ah, que alguien comentaba así como, ya, pero ¿por qué le dais tanto color? Simplemente mutea ah, el chat. Y Y yo a mí eso es como no, Oye, no, mutear, estamos mal. no un es la montón solución. la gente que la mitad de los consumidores de videojuegos, incluso de esports, son mujeres, pero consumimos de Mm, forma súper distinta para evitar un montón de Desde acoso las y violencias sombras. relacionadas. Ujú. Y eso lo dicen las estadísticas, lo dice la ciencia, no se discute. No es un tema de opinión, Mm. de hecho, pero se ahí, consume de forma diferente para evitar ese acoso. Y a mí me violenta un montón, y no sé qué te pasará a ti, Dani, que llega gente y dice, no, pero es que ellas son muy blandas, no aceptan esto, si con los cabros no pasa esto. O si no, que es como, no, pero es que no existe la violencia de género en los videojuegos. Son puras cuestiones que estáis inventando. Y es como, ¿cachaste lo que me es acaban de decir? Sí. es que perdón que interrumpa, pero en No, verdad dale nomás, por favor. este tema me carga en el sentido de que, porque está tan, tan normalizado, o sea, el lunes, o sea, no, el viernes, de hecho, la Rocío justamente estaba hablando en un panel de mujeres en vejez, ¿cierto? Ujú. Ujú. Ya, yo leía los chats, ¿cierto? Y una decía, no, la verdad es que a mí también me pasa y por eso dejé de jugar. No, a mí, la verdad es que no me gusta jugar porque esto mismo. Entonces, muchas mujeres, talentos que quizás pueden ser las mejores jugadoras, no están jugando por miedo a poder jugar cuando el videojuego debería ser un espacio seguro para poder estar, ¿cierto? Encontrar tus intereses, pasarla bien, tener amigos. Y lamentablemente, esto está pasando recurrentemente, que lamentablemente las mujeres, ¿cierto? No están pudiendo jugar bien, ¿ya? O no tienen ganas, o tienen que tener, ser cuero de chancho, ¿ya? Para poder jugar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es Sí, algo que no Pero puede ser. JP, yo me acuerdo de ir a ver torneos, que es como conocidos míos haciendo torneos importantes de eSport, torneos solo femeninos para poder dar el espacio, porque es como, si el espacio es tan agresivo, tenéis que abrirlo a la mala y tratar de dar un espacio seguro para empezar a salir y aplanar.
y llegaba un cierto tipo de jugador que yo no creo que sean todos los jugadores, pero sí que generan mucho ruido y son los que dicen como, por gente como tú, todos tenemos una mala imagen afuera y que es como, o sea, irreproducible la cantidad de mensajes que le dejaron a las jugadoras, al evento, a las páginas y así como llegó un momento que las jugadoras dijeron, ¿sabes qué? Recandelericemos porque yo no confío en que la situación del streaming sea suficientemente segura y que no se hackee. ¿Cachai? Es como en ese sentido, que yo creo que es un miedo que todas podemos y que es bastante racional, no es tan así, Sí, no es infundado. ¿cachai? Y comentarios de vuelta que era así como, lo mejor que pudieron haber hecho es darse cuenta que esto no servía y por eso cancelarlo. Y es como, no estamos pero, cancelando, estamos reagendando. No, si realmente es indignante. pero Es no puede indignante. ser, no puede ser que las mujeres no pueden salir, no pueden jugar. Basta, o sea, chiquillos, los que están viendo esto, en verdad, basta. Si son papás, hablen con su caro chico, díganle las cosas como son, porque esto no puede seguir. No, De me hecho, por enoja. ejemplo, ahí Hyrule Monkey dice, el clásico mood all, eso tristemente alarga el problema. Y es lo que Claro, finalmente a este chico le contestaba, le decían, no sacamos nada con seguir obviando o muteando el problema porque eso simplemente no educa. Lamentablemente hay gente y hay chicas, sobre todo obviamente chicas dentro de la industria, que se han dedicado a tratar como de pelear así, pero con uñas y sí. dientes este tema. Muchas veces también, como decía Rocío, se agotan. Como decías tú, JP, uno deja de jugar. Yo me acuerdo así cuando intenté, no sé, jugar Overwatch, por ejemplo. Y ahí me di cuenta que por alguna razón yo no jugaba en línea, porque los insultos, o sea, tuta, estoy aprendiendo a jugar claramente, no soy un ser humano así Obvio. como lumbrera para los videojuegos, para los shooters, para lo que sea. Y finalmente tú una ya no tienes ganas como de seguir intentándolo porque en realidad tú estás buscando, en mi caso, o sea, yo estoy hablando de mí, yo Pasarla bien. busco pasarla bien, Sí, ¿cachai? Entonces, sí, es ¿para como, qué voy a jugar con una tropa de personas que es que finalmente se si ya no lo enojan? estoy pasando bien, ¿para qué seguir? Es como yo entiendo a las chicas que se gastan y dicen, ¿sabéis qué? No más, prefiero gastar mi energía en otro espacio. Y yo creo que ahí hay dos líneas que son súper problemáticas. Y una es cuando nos encontramos de repente colegas mujeres que dicen que el problema no existe. Claro. Hay gente, no, aquí me Y desayuno con Perdón, esto, me perdón. desayuno que colegas, mujeres que No, saben del no, tema, basta, sí, digan que esto basta. es un invento así como de internet. Oh, no yo puedo creo creer. que de repente hay algunas que tenemos un poco más de suerte y tenemos una comunidad que entiende un poco más el Ujú. problema. Entonces uno no le toca de primera mano. O de repente que te dicen, no, es que uno trabaja igual. Uno trabaja con la misma ética y el mismo fuego, como quieras decirlo, como cualquier colega. Ujú. Pero no significa que uno no se enfrente a lo mismo. A mí me pasó estar dando charlas importantes y en Twitch aparece el chat, es como, cuando se suelta en el Instagram de la Minix? Ah, buenos mulos. Y es como, loco, te estoy No. hablando de estadísticas, te estoy hablando de problemas así como Qué grandes. falta de respeto, weón. Y es súper violento. Ah, Y por otro lado, hay un tema a nivel de diferentes juegos, que cuando los juegos son tan masivos y de tan fácil acceso, las penalizaciones duelen menos. exacto. Porque si tú tenés una cuenta que te la podías abrir con distintos correos, con los mismos correos que te armaste para aprovechar los 3 meses gratis o el mes gratis de suscripción de lo que queráis, que tú digas un comentario racista, misógino, de lo que sea, y te baneen y te borren la Da lo cuenta, mismo. no te Prefiero otro, duele. po. Pero cuando tenéis un juego que de verdad como que ya le habéis dado duro, estáis rankeando o pagáis una suscripción, el castigo ya duele. Y otra cosa también es como entender a la comunidad de que esos castigos son porque corresponden. Muchas veces como, no, pero si él era tan buen jugador, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? Ya, No, pero pero ¿cómo es le que dan juega tanto tan bien. color si jugaba tan bien? ¿Cómo lo van a sacar? ¿Ah? Y es Claro. Fue una talla, como... fue una Sí, mira, talla. de hecho ahí justamente yo quería agarrar un comentario del chat que dice Groba, el tema es que se puede realmente educar a quienes son así, no voy a Mira, decir el término, pero también porque finalmente tú dices, claro, la educación sería como en todo ámbito de la sociedad, la educación finalmente es uno de los pilares más importantes, por ejemplo, si pasamos esto, extrapolamos esto a la delincuencia, por ejemplo, castigos más grandes, castigos de más años, que las cárceles estuvieran más llenas de todo tipo de... Sabemos que el sistema, por ejemplo, acá en Chile no funciona con el tema, aunque los Mm, castigos sean enormemente grandes, porque la gente ya simplemente no le toma como atención a eso, Eso. sino que el problema, y a modo personal, yo veo que es un tema de educar a esa gente, desde agarrar el problema desde raíz. Entonces, ahí
Rocío, ¿tú crees que se Yo puede creo que educar? hay que agarrarlos desde chicos, Ujú. desde Bueno, chicos cuando empiezan a ver los torneos, cuando todavía son más moldeables, porque uno mientras más envejece, más mañoso se pone y más difícil es cambiar y preguntarse, ¿estaré en lo incorrecto? Y ya con la gente que es más dura, esto lo digo a modo yo, Rocío, no socióloga profesional, es como por último que les dé vergüenza expresarse de esa forma. Que piensen, uno no se puede meter en la cabeza a cada persona, obligarlo a pensar de una forma, pero por último que les dé vergüenza o temor a las consecuencias Claro. cuando dicen esas cosas, porque ahora hay una sensación de parte de muchas jugadoras que ese tipo de ataques, ellas se llevan el mal rato, el susto, el enojo, pero quien lo hace se lo lleva como pelado. Mm. Y yo creo que hay que pelear como con esa sensación, que es y, como de lo y, real. y otras cosas, yo creo que de repente, ya acá Rocío me decís JB, no, pero quizás sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que hubo un caso hace muchos años atrás en que, no sé, se murió alguien jugando World of Warcraft, por ejemplo. Ya, ¿Ya? Se sí, murió sí. porque jugaba Ujú. mucho. Y al otro día partieron las pantallas de carga. No juegues todo el día, hay afuera un día increíble, puedes jugar con tus amigos. Y te dan como en las pantallas de carga comentarios para que no juegues todo el día y hagas otras cosas, ¿cierto? ¿Qué le Ajá. cuesta a las empresas de repente, oye, sé educado en el chat, oye, no sé cuánto, y no lo hacen, ¿ya? Sí. Creo que de repente O esas finalmente pequeñas... son más, no son proactivos, sino que son Exacto. reactivos a todas esas situaciones, como pasó, por ejemplo, con Valorant, que finalmente, no sé si ya se implementó el tema de mutear, o sea, de no tener el chat como el general, si no me equivoco, que era eso como uno de los pasos, como en contra de la toxicidad, finalmente, que solamente tú ibas a poder hablar con tu equipo y que no te iban a poder hablar, obviamente, desde como el general, como para no recibir esos insultos. O sea, imagínate, llegar a tener que hacer eso, porque Es Es que yo creo, simplemente... que es eso que voy, o hay sea, ciertos problemas que se han hace tanto tiempo que como nadie ha pensado una solución, como dice JP, de las pantallas de carga o mutear el chat general. Porque ¿sabes? hay gente que te Básica. dicen, es que es troll, me entretengo haciendo eso, pero no corresponde. Es Sí, po. como, pero corresponde a nosotros, es como el tema de, ¿sabéis qué? Hablarlo y decir feo, malo, caca, bonque, que te dé vergüenza, eso no se hace, educar y hablar del tema, así como de verdad, hablar así como esto es feo, malo, caca. Es que cuando yo voy al cine, me siento, me dice, no piratees las películas, y lo Claro, veo ya de nuevo. no Y yo sé que es hablen. malo, y yo sé que es malo, ¿cachai? Yo sé que es malo, chuta, ya no lo voy a hacer, no hables, etcétera, ya, puta, son normas básicas para ver algo que estoy ahí, ¿ya? Y los videojuegos no lo están haciendo, ¿ya? Yo No. creo Sí. que hay un problema. Pero ¿y por qué no Y lo desde estarán los haciendo? ¿Qué tiempos creen ustedes? también. ¿Por dónde pasa eso? Que simplemente las empresas no están tomando. Yo creo que ahora, hace un par de meses, supongo que ya sí se está avanzando en ese tema. Pero ¿por qué creen que eso siempre ha sido como una piedra de tope finalmente? ¿Por miedo a perder a la gente en las comunidades? ¿Por miedo a que les digan que son, que están limitando, que están como censurando? Porque muchos se escudan frente a que, oye, esto es pensamiento libre, esta es mi opinión. ¿Cachai? Y la gente Mira, muchas que veces confunde opinión finalmente con libertad de expresión. sí, no, es que hay hechos, hay opiniones, ahí hay un tema. Yo creo que acá depende es como de, ¿quieres una explicación políticamente correcta desde la academia o quieres algo un poco más visceral? Las dos me gustaría Que escucharlas. Daniel, y que ¿Ah? tienes las dos opciones. Me gusta, me gusta. Ya me quedo las De, dos, ya me quedo las dos, Rocío. ya. Desde la academia hay todo un tema que podemos ver a través de números que la mayoría de las empresas de videojuegos en general buscan un crecimiento rápido porque es una industria Mm, que es bastante cara. Mantener al tipo de profesionales es caro y es un servicio que tiene una reposición súper rápida y estás compitiendo con mucha gente al mismo Ujú. tiempo. Por lo tanto, al mismo tiempo son clientes que son muy quisquillosos y es imposible casi darles en el gusto y tratar de no meterse en lugares complicados suele ser una opción un poco más segura si es que lo quieres ver desde lo comunicacional slash económico, cuando tienes Ujú. que hablar con los publishers. Después de eso, tienes todo un tema que ha pasado con las ñoñerías en general, que parten de ser un espacio que es para todos los que eran diferentes y no cabían en lo mainstream, a el videojuego transformándose en cierto espacio en lo mainstream, pero que termina llevando a gente o haciendo cajas de resonancia en algunos espacios, no todos, con gente que ya no es aceptada por razones adecuadas en otros espacios. Por ejemplo, los White Knight, los Ujú, Incel, y ujú. generan estos espacios que es como hay que ir de vez en cuando a tirarle cloro, por así decirlo. Entonces,
es complejo porque sobre todo si tienes una comunidad que explota muy rápido, es más difícil tener la capacidad y el músculo para poder estar teniéndole ojo y como hacer un trabajo de jardinería en crecer la comunidad. Porque una vez que se te desbanda es súper difícil como volver así como ya arriarlos como buen comportamiento. Claro. Y creo que es lo que le ha pasado a muchos juegos, sobre todo los más populares. Ahora, Visceral, la raíz no tiene que ver con algo solo en videojuegos, tiene que ver con un comportamiento machista, clasista y asqueroso que viene desde mucho antes. Recordemos, por ejemplo, el caso de Blizzard y los de Ubisoft. Ujú. Entonces tienes espacios en donde los mismos creadores del juego, tú los ves en entrevistas tratando a mujeres de tonta. Ajá. Que el Horrible. juego sea básicamente una fantasía de quien lo cree, sea bueno o mala, y después veremos en discurso cómo se arregla. Y que cuando tú vas y les alegas estas cosas, también te me dicen, no, pero si no es para tanto, es igual. Tú ándate, si total no me cuesta perderte a ti, pero Claro. mantengo a 15 que me van a pagar a cada rato Claro. por la skin. Pero. Uy, me caí parece. No, no, ¿no? estamos No, no, escuchando, está todo bien, está bien. Sí, me gustó más la respuesta de la Rocío Visceral, ¿ya? Pero efectivamente, claro, pero aquí lo que me enoja, ya, JP, muy enojado en esta entrevista, es ir mal de Dani. No, 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 pero es verdad, o sea, pero aquí lo que a mí me da rabia, solamente la parte visceral, ¿ya? Que claro, yo entiendo cuando es el publisher, ¿cierto? Porque efectivamente el publisher es el que toma las decisiones, por tema de decisión, a mí me tocó estar haciendo videojuegos, ¿cierto? Y efectivamente el publisher te dice que es así, que no se puede la cuestión. Pero cuando tú eres tu propio publisher, igual podías hacer más cosas, ¿ya? Yo, por ejemplo, yo jugaba mucho World of Warcraft, ¿cierto? Y después me cambié a Final Fantasy XIV, muy buen juego, lo pueden jugar, Por favor, ¿ya? vayan a jugarlo. Por favor, vayan. Y la comunidad es totalmente distinta, la comunidad es totalmente LGBT friendly, ¿cierto? Los personajes, hay todo un storytelling, ya que ayuda obviamente a entender el rol de la mujer, ¿cierto? El del hombre, etcétera. Entonces, es todo bienvenido, todo está bien hecho, ¿ya? Hay un cariño para que efectivamente no pasen estas cosas. Entonces, si no puedes poner el cartel que diga la cuestión, hazlo parte de la historia, haz parte del personaje, crea un personaje que la mujer se pueda identificar y efectivamente combate el machismo, lo que sea desde ahí. Entonces, hay herramientas para poder hacer las cosas bien y lamentablemente no lo están haciendo. Sí, pues Sí, hay bueno. un poco como de desidia, disfrazada como de miedo, que es como, no, es Mm, que los hombres son los que juegan, entonces necesitamos, hay candies para todos, entonces Hazlo. no nos vamos a preocupar cuando hay un montón de estudios que demuestran, o sea, hay un tema que esto, todo el trabajo que uno hace no es para uno, es para la generación que sigue, es un tema como de Exacto. solidaridad alternante, por si les gusta en términos académicos, de que necesitamos realmente distintos tipos de personaje y de historia Mm, dentro de los videojuegos, porque a la gente que viene y que se puede reconocer en distintos personajes, les hace súper bien y les puede cambiar incluso cuál es su horizonte de sentido y lo que pueden hacer. Yo soy mujer hetero blanca, a mí me tocó relativamente fácil de cuando empecé a ver, por ejemplo, mujeres indígenas, empieza a ver comunidad LGTBI+, personas con discapacidades y ahí miriada de temas, pero es como atrevámonos, porque de repente hay caleta de miedo que es como, esta es la fórmula segura, no la cambiemos, no la toquemos, oye, pero se le está saliendo el agua por el fondo, le falta una pata, no, funciona, no te Claro, se metas ahí. parchan. Se pone un pedacito de duct tape, listo, ahí se agarra todo. Pues no se ataca finalmente como el problema. O sea, ustedes lo mencionaban, lo supimos hace un par de meses todo lo que sucedió con Blizzard, todo el tema del acoso, el tema de Horrible. la misma empresa, terrible. Bueno, y de hecho, si Arcaya decía, LOLcito durante un tiempo mostraba con estadísticas en pantalla de carga, los jugadores tóxicos pierden X porcentaje más de partidas que el resto. Si Mira. bien es un paso, tampoco estás atacando el problema de raíz, pero ahí ya en realidad tendríamos que estar, bueno, no podemos finalmente resolver ese problema que viene de generaciones, que viene de educación. Volvemos a lo mismo, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de educar desde nuestras áreas y también obviamente que siempre la conversación sea de parte de los padres. Aunque nosotros ya obviamente estamos viejos, nuestros papás ya no inciden mucho en nuestras decisiones, pero como decía Rocío, hay que pensar en las generaciones que vienen, en los niños Toca que a vienen nosotros. y por supuesto hacer un ambiente muchísimo más seguro para el Ahora resto. nosotros somos los profes, nosotros somos papás, los tíos cool, es como, Claro. ya, ahora, déjame.
poner mi granito de arena. Exactamente. Oye, chiquillos, se nos fue el tiempo, pero súper No te rápido. lo puedo creer, Estoy así Daniela, como, no por puedo creer favor. que se haya pasado hasta ahora, la verdad me encantaría que siguiéramos hablando más sobre este tema, me parece que es súper interesante que lo traigamos a la palestra. Yo sé que mucha gente lo habla, que hay muchas charlas al respecto, pero siempre es bueno recordarle a la gente que esto todavía existe, que hay maneras, por supuesto, de trabajarlo. Entonces yo creo que para otra oportunidad podríamos ahí seguir conversando otros puntos, por ejemplo, cuándo es el momento finalmente que nosotros tenemos que, como adultos responsables, ver a ciertas actitudes, en qué momento tenemos que detectarlas, cómo tratarlas, pero ahí yo creo que también pueden ahí contactarse con Rocío, que ella es socióloga, ella ha trabajado mucho con este tema y me parece súper interesante, y también que hay muchos profesionales, psicólogos y psiquiatras, como decía JP, dedicados a este tema, y que yo creo que es importante que también otros profesionales como que se enganchen, se suban al tren, Súmense. se suban Necesitamos al gente, tren. por Sí, favor, vengan. sí, Sí, se y por suban al favor, tren. como no generar un tema como de un filtro, es como, démosle la oportunidad a nuevos Eh, profesionales de entrar y no los tildemos el tiro por de favor, vende humo. No, por Démosle por favor. favor como el derecho a la duda. exacto, exacto, ¿no? De hecho, eso es importante, hay que dar el derecho a la duda. Sabemos que quizás muchos hemos empezado a desconfiar de cierta gente porque, bueno, Con buenas razones. el humo se vendió, pero bueno, eso es algo que ha ido pasando. Sabemos que hay muchos profesionales dispuestos a ayudar dentro de la industria. Parte de ellos son Rocío, son JP o John Paul. En realidad nadie te John dice Paul John Howard. Paul, John No, Paul Howard, John no, Paul JP. Howard. Sí, demasiado JP, pomposo. JP sí, nomás, más JP fácil. la chiva, en realidad tanto Sí, de nombre Eso. pomposo, yo pero insisto, me pasa, yo no sé quién es Rocío, mis padres dicen que me pusieron ah, así, yo soy chido. la chiva. Imagínate, voy a decir, oye, John Howard. Yo, ¿what? ¿Quién es John ¿Quién es Sorry. Howard? esa persona? ¿Quién es? Mira, oye, Hyrule Monkey dice cuando termine la universidad, apaño. Desde todas las áreas Buena. entonces que nosotros podamos Bien. apañar, aportar, siempre es bienvenido. Como decíamos, somos una industria que yo creo que ya no estamos tan en pañal, estamos aprendiendo a gatear aquí en Chile. Estoy hablando Ajá. netamente de la escena nacional porque hay harto trabajo que hacer y nuevamente les agradezco mucho su tiempo, les deseo que tengan una excelente semana. Fin de año ya, no puedo creer que hemos llegado casi a diciembre. Wow. No, no puedo creerlo, yo estoy así como, ¿dónde se me fue el Yo, 2021? yo, Daniela, lo pasé el después. Regio Bien. estupendo, regio Después, estupendo. ¿no? No, lo pasé súper bien y me sumo a las palabras. O sea, efectivamente, chiquillos, hablen estas cosas con sus amigos. No tienen que hacer un super stream, no. Júntense, conversen, porque si entre todos empezamos a hablar, esto puede cambiar. Y dejar de decir que uno le da color. Hombres y Por mujeres, hay favor. que dejar de decir que uno le da color porque, dude, por favor, esto no es ponerle color, sino que es simplemente preocuparse de que seamos un ecosistema más sano, Rocío. Chío, Sí, para chío, chío. crecer. Sí, por Sí, favor. muchas gracias por la invitación, también lo pasé ¿Qué tal fue? genial. Yo feliz si es que me siguen invitando a estas cosas, me gusta poder hablarle, darle un gotito así como, sabes que esto no es opinión, esta es academia. Exacto, me gusta. Y de verdad, gracias. Y nuevamente es como, hay que hablar las cosas y es como de repente pensarlas, así como, ¿le estaré poniendo color, le estará poniendo color? O de repente simplemente no corresponde. No ¿Y hacia dónde corresponde. queremos ir? Exacto, eso, dónde queremos ir todos, obviamente, y también me gustaría aprovechar de dejarles estos minutos para que ustedes inviten a la gente a que los sigan en sus redes sociales, a que los sigan en sus Oh, proyectos, porque ambos tienen proyectos muy interesantes, así que Chío primero, después JP. Bueno, a mí me pueden seguir por Instagram como @chiinvestigadora, en donde me dedico a hacer difusión científica en temáticas de videojuegos e eSport. Trato de subir bastante seguido, también me dedico acá a Twitch y colaboro con una iniciativa que se llama Mujeres en eSport, que estoy yo desde acá en Chile, el resto de las chicas están en México, pero es de toda habla hispana, que es para tratar de generar una red de sororidad con respecto a lo que está pasando en todas las chicas que trabajamos en estas temáticas. Generadoras de contenido, fotógrafas, community managers, psicólogas, jugadoras, competidoras, etc. Así que pásense a ver por ahí, les dejo en mi perfil, están todos los links, también tengo podcast sobre videojuegos en Radio Demente, son bienvenidos a copuchantear todo lo que hago. Tremendo, la Chío. Y JP, ¿dónde lo perfecto. podemos encontrar a usted? Me pueden seguir en Instagram, ya, mis redes sociales es JPHoward, como se escucha, JOTAPEHOWARD, como mi apellido, ¿cierto? Y ahí básicamente hablo de gaming, hablo de juegos RPG, hablo también de la comunidad LGTB, ¿cierto? Hablo de Henry Cavill también, hablo de muchas cosas, ya, se van a reír conmigo, nada va a pasar bien, ahí en Instagram, o en Twitter, que ahí soy un poquito más senior, más elegante, que es John Howard, GG, ¿ya? Los espero, chiquillos, conversemos, pásenla bien.
Y de nuevo, o sea, la pasé súper bien. No estoy acostumbrado a estar de este lado. Generalmente yo soy el que hace programas y cosas. Entonces, de nuevo, quiero agradecer por la invitación. Me encantó, lo pasé súper bien. Y ojalá se pueda repetir la instancia. Sí, por supuesto. Y recordar la agencia de gaming de JP, que es muy Ah, sí, importante también, porque son también. agencias que Sí. están aportando a nuestro ecosistema. Ujú. Sí, estamos haciendo harta cosa ahí, trabajamos una cosa grande con Greenpeace también, hicimos una cuestión totalmente social, estamos haciendo harta cosa simpática, divertida, así que también pueden seguir a la agencia que es Agencia FTW. Buenísimo, muchas gracias nuevamente. Entonces, muchas gracias a los comentarios del chat, a todos los que nos están viendo. Y si llegaron al final, recuerden que estos streams quedan, obviamente, tanto en nuestro canal de Twitch como en el canal de YouTube para que ustedes puedan rever o ver lo que se perdieron de esta conversación. Así que yo ya me despido. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, JP. Que tengan una excelente semana. Un abrazo muy grande a ustedes y también un abrazo muy grande a todos los que nos siguen en Móvil Esports. Recuerden que hay transmisiones todos los días para todos los amantes del mundo tuerca, para el mundo, obviamente, de los esports, así que muy pronto nos estaremos viendo y ya me despido, que estén súper bien. Adiós, adiós, adiós. Luego, chau, chau. Bye.